Ya han sido publicadas las reglas más importantes de la convocatoria de directivos docentes y docentes 2021, ya que se ha divulgado a través del sitio web de la Comisión Nacional del Servicio Civil el acto administrativo de convocatoria para cada una de las 89 entidades territoriales certificadas en educación que participan de este concurso de méritos, y adicionalmente se ha publicado el anexo técnico que contiene las reglas más importantes para la totalidad de entidades que participan de este proceso de selección, en el cual, por cierto, se ofertarán más de 34.000 empleos entre docentes y directivos docentes. En esta ocasión quisiéramos mencionar cuáles son los documentos que deben preparar los interesados en participar de la próxima convocatoria de directivos docentes y docentes 2021 y cuáles son los requisitos de esos documentos que se deben aportar. ¿Cuál es la utilidad que cumplen los documentos que se aportan a un concurso público de méritos o para qué se deben aportar documentos? En primer lugar, hay documentos que se deben aportar para acreditar la identidad. Por excelencia, la cédula de ciudadanía, que se debe aportar a través del SIMO, Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, al igual que los restantes documentos y certificados que se deben aportar al proceso de selección. También se aportan documentos para acreditar formación, esto es, formación en educación formal, como lo son los títulos de tecnólogo en educación, o de normalista, o de profesional, o de posgrado cuando así se permita. Asimismo, en cuanto a la formación, se admiten certificados de educación continua de más de 100 horas. Estos documentos deben aportarse de acuerdo a reglas que a continuación mencionaremos. Mediante los documentos de educación se acredita de una parte los requisitos mínimos del empleo y de otra parte se acreditan estudios adicionales, ya sea en educación formal o en educación continua, que otorguen un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Adicionalmente se deben aportar documentos de experiencia mediante los cuales se acrediten los requisitos mínimos del empleo en cuanto al ítem de experiencia, y adicionalmente se acredite la experiencia adicional que servirá para obtener un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Adicionalmente, en la convocatoria de directivos docentes y docentes 2021 se otorgará una puntuación a aquellas personas que obtengan una calificación destacada en las pruebas Saber Pro o que hayan obtenido una calificación destacada en las pruebas Saber Pro de acuerdo a las reglas de calificación de la prueba de valoración de antecedentes publicadas en el anexo técnico ya mencionado. Esta es la utilidad o la función que cumplen los documentos y certificados que se aportan al concurso de méritos de directivos docentes y docentes 2021. ¿En qué momento se deben aportar los documentos? Y esta es una pregunta muy importante dadas las reglas específicas de la convocatoria docente. Se trata de dos momentos en los cuales los concursantes pueden aportar documentos. En un primer momento, con las inscripciones. Y en un segundo momento, luego de aplicadas las pruebas, las personas que superen el puntaje mínimo eliminatorio serán convocados a presentar nuevamente la documentación. Es decir, la totalidad de documentos no tienen por obligación que aportarse durante las inscripciones. El concursante puede aportar una parte de sus documentos durante las inscripciones y otra parte durante la fase de actualización de documentos. Hay una regla que los concursantes deben tener en cuenta y es una regla muy importante. Los requisitos mínimos del empleo deben cumplirse a la fecha de cierre de inscripciones, aun cuando los certificados se aporten después. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me estoy presentando a un empleo que requiere un título de licenciado en educación preescolar y yo todavía no tengo ese título, sino que lo voy a obtener a los días de cerradas las inscripciones, pues esto no me servirá para la acreditación de requisitos mínimos. Lo mismo sucede con la experiencia. Si yo al momento de cierre de inscripciones tengo 20 meses de experiencia y se me están pidiendo 24, pues no voy a poder participar por este empleo, o al menos voy a resultar excluido al momento de la verificación de requisitos mínimos.
porque los requisitos mínimos se deben cumplir al cierre de las inscripciones. En la prueba de valoración de antecedentes, por el contrario, se tienen en cuenta los documentos que se hayan aportado tanto durante las inscripciones como los documentos que se hayan aportado en el momento de actualización de documentos, aun cuando se hayan causado, se hayan originado en experiencia o en formación que sea posterior a la fecha de cierre de inscripciones. Es decir, yo finalicé un curso de educación continua luego del cierre de inscripciones y antes del cierre de la actualización de documentos. Este documento sí va a ser válido para la prueba de valoración de antecedentes. ¿En qué momento se deben aportar los documentos? Vamos a ver entonces que en un primer momento la convocatoria al concurso docente y de directivos docentes realiza las inscripciones. Todas las personas inscritas serán convocadas a presentar las pruebas escritas de aptitudes y competencias básicas. Asimismo, la prueba psicotécnica que se aplica en esta convocatoria. Son 2 pruebas escritas. Todas las personas que se inscriban a uno de los empleos serán convocadas a presentar las pruebas escritas. La prueba de aptitudes y competencias básicas es una prueba eliminatoria. Esto quiere decir que las personas que no obtengan un puntaje mínimo eliminatorio no continuarán dentro del proceso de selección y por tanto no verán el resultado de las pruebas restantes. Asimismo, las personas que no superen el puntaje mínimo eliminatorio en esta prueba no serán convocadas a la actualización de documentos. La actualización de documentos es el momento definitivo para acreditar formación académica, experiencia o incluso el resultado obtenido en las pruebas Saber Pro para efectos de la prueba de valoración de antecedentes. Solamente entonces las personas que superen el puntaje mínimo eliminatorio en esta prueba podrán presentar los documentos que se requieren en la convocatoria. ¿Qué documentos se deben aportar? Cédula de ciudadanía en todo concurso público de méritos. Reiteramos que los documentos se aportan exclusivamente a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, simo.cnsc.gov.co. Todos los documentos que se deben aportar para el concurso deben aportarse a través de esta plataforma. En primer lugar, entonces, cédula de ciudadanía, títulos académicos, certificados de educación continua. Recordemos que en la educación continua solo se admiten programas de formación en temas relacionados con la formación pedagógica, didáctica o de gestión educativa y con intensidades mayores a 100 horas o 4 créditos académicos. Y en este punto aplica una regla muy importante y es que no serán consideradas las certificaciones para estos tipos de formación que tengan fecha de realización de más de 5 años contados retroactivamente a partir de la fecha de actualización de documentos. Estas, son reglas bastante importantes frente a los requisitos de la certificación de la educación continua. Aportar certificados de educación continua es opcional en la medida en que mediante ellos no se acreditan los requisitos mínimos, pero sí sirven para obtener un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Aquí mencionamos el certificado de terminación de materias. El certificado de terminación de materias es importante para aquellas personas que poseen una experiencia anterior al grado, pero que es posterior a la terminación de materias. Para efectos de los concursos públicos de méritos, esta experiencia es válida y debe ser tenida en cuenta, ya que la experiencia profesional se cuenta a partir de la terminación de materias. Sucede que si yo quiero acreditar o quiero que sea válida mi experiencia anterior al grado, pero posterior a la terminación de materias de una carrera profesional, debo aportar, además del título profesional, el certificado de terminación de materias, para que logre yo acreditar en qué momento yo finalicé mis estudios, aun cuando para ese momento no tenía el título profesional. A partir de la terminación de los estudios, a partir de la terminación de materias, es que comienza a contarse la experiencia profesional. Adicionalmente deben aportarse certificados de experiencia que puede predicarse de una relación laboral, que puede predicarse de una
certificación o de una vinculación por prestación de servicios, que puede también derivarse de un empleo como independiente o para entidades ya liquidadas. En todos estos casos se puede evidenciar, se puede demostrar la experiencia para el concurso. La experiencia es importante acreditarla, ya que todo empleo o la mayoría de empleos, no todo empleo porque hay empleos que no exigen experiencia, la mayoría de empleos exigen experiencia y por lo tanto es necesario acreditar cierta experiencia para efectos del cumplimiento de los requisitos mínimos y adicionalmente para obtener eventualmente un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Y finalmente se debe acreditar el resultado de la prueba Saber Pro para efectos de la prueba de valoración de antecedentes. No es un requisito mínimo, pero cuando se obtienen ciertos puntajes en la prueba Saber Pro, unos puntajes destacados de acuerdo a las reglas establecidas en el anexo técnico de la convocatoria, se obtiene un puntaje adicional en la prueba de valoración de antecedentes. Por eso lo mencionamos aquí como uno de los documentos que se deben aportar durante las inscripciones. ¿Qué requisitos deben cumplir los certificados aportados? Y aquí es donde mucha gente comete equivocaciones al postularse a un concurso público de méritos. En la educación formal, esta es la educación que se desarrolla bajo un sistema de grados y que conduce a la obtención de un título. Para el concurso docente se deben aportar los títulos profesionales, ya sea en carreras diferentes a licenciaturas o en licenciaturas, y también eventualmente hay empleos que admiten el título de normalista o de tecnólogo en educación. Estos títulos deben aportarse de acuerdo a las reglas de expedición previstas en la legislación nacional y es de una forma muy simple, a través de un acta de grado, a través de una copia del diploma o a través de una certificación de la institución de educación superior en la cual se haga constar que una persona ha obtenido un título otorgado a su vez por esa misma institución. Entonces la acreditación de la educación formal, digamos que es bastante simple. Allí lo que debe verificar el interesado en concursar es que efectivamente el título presentado es de aquellos exigido, permitido en el empleo de su interés. En el ítem de educación continua, los certificados que se aporten deben observar la siguiente información o que la siguiente información esté contenida en el certificado aportado: nombre o razón social de la institución, nombre del evento, fechas de realización e intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas o créditos, y en caso de expresarse en días se debe señalar el número total de horas por día. Recordemos que la educación continua aplica para cursos de más de 100 horas o 4 créditos académicos que se hayan realizado estos cursos dentro de los 5 años anteriores a la fecha de cierre de la actualización de documentos. Y estos son los requisitos que se tienen para la educación continua. Finalmente, la experiencia debe indicar, es decir, los certificados de experiencia deben contener la siguiente información: nombre o razón social de la entidad, cargos desempeñados, funciones y fecha de ingreso y retiro. Cuando se trata de experiencia por prestación de servicios, esta es válida, pero debe aportarse una certificación de que efectivamente se ha ejecutado el contrato, y esta certificación debe expresar adicionalmente el objeto contractual, las fechas de ejecución, de ser posible las actividades desarrolladas en la ejecución del contrato, y básicamente esta información en el caso de prestación de servicios. Para aquellas personas que han trabajado para entidades ya liquidadas o como independientes, el mismo concursante debe certificar el trabajo que desempeñó teniendo en cuenta estos criterios que acabamos de mencionar. Adicionalmente se tiene en cuenta la experiencia docente, pero se tendrá según el número de horas que acredite cada concursante a través de sus certificados. Estos, digamos, a grandes rasgos son los requisitos de los certificados de educación y de experiencia que deben aportar los concursantes durante las inscripciones y durante la actualización de documentos. Reiteramos que este concurso de méritos permite 2 momentos para aportar los certificados y documentos
que se requieren tanto para la verificación de requisitos mínimos como para la prueba de valoración de antecedentes. En tanto, para este punto nos encontramos en una fase de divulgación y no se han abierto inscripciones. Desde Construyendo Méritos consideramos que esta información es relevante para las personas interesadas en participar de la convocatoria de directivos docentes y docentes 2021, ya que les permitirá preparar en mejor forma los certificados que eventualmente les serán requeridos en este concurso de méritos.